Bien, buenas noches a todos. Una nueva jornada del programa Formar del Grupo Medihome. Hoy vamos a hablar de la sexualidad. Tengo la suerte de estar acompañado con el doctor Eduardo Silvestre, que acá levanta la mano, que es médico pediatra, jefe del área ambulatoria del Hospital Garrahan y es divulgador científico de Medihome. Tenemos también a la doctora Estela Valiente, que es especialista en medicina familiar, sexóloga y directora del área materno-infantil del municipio de Berazategui. También nos acompaña con nosotros Gabriela Ferretti, que es médica legista, médica clínica, neuróloga y divulgadora científica del grupo Medihome. Así que, y quien les habla, el doctor Darío Moruso, médico clínico, yo tengo una sola especialidad, y soy el médico auditor general de la empresa a cargo del programa. Así que, buen día, buenas noches a todos. Vamos a arrancar rompiendo el hielo un poquito. Cuando hablamos de sexualidad, ¿cuándo tenemos que empezar a hablar de sexualidad? ¿A qué edad se empieza a hablar de sexualidad? Eduardo, contanos un poquito, ¿qué te parece? Bueno, con los chicos no, ¿no? Ese es un tema para adultos, hablar de sexualidad. Pero ya creo que los debo haber sorprendido, ¿no? Con la primera reflexión por el absurdo, ¿no? Parece una tontería, pero por supuesto que estamos entre profesionales, la mayoría de nosotros, y particularmente nos interesa el tema, hablamos del tema, pero esto que empezó como un chiste no es infrecuente, ¿no? de escuchar. En algunos ámbitos, ¿no? Hay que esperar a determinada edad para hablar, porque si no, en realidad puede ser contraproducente. Bueno, por supuesto que nuestra postura es absolutamente todo lo contrario, ¿no? Hablar de sexualidad, primero, ¿qué entendemos por sexualidad? Digamos, hay que diferenciar claramente genitalidad de sexualidad. Si entendemos la sexualidad como un lenguaje que va mucho más allá de la oralidad, ¿no? de la palabra hablada. Si entendemos la sexualidad como una construcción amplia, diversa, claramente se empieza a hablar de sexualidad desde el primer día de vida, ¿sí? Digamos, e incluso antes del nacimiento, ¿no? Las primeras experiencias sexuales ya las tiene el bebé en la panza, ¿sí? Entendiendo la sexualidad como lo que estamos hablando, ¿no? Como una conexión con los sentidos, como una erotización, como un sentimiento general, ¿no? Digo, hay hay experiencias muy demostradas y replicadas que en la panza del bebé, ya a partir de los 3, 4 meses de vida, 5, cuando el bebé tiene, digamos, determinada formación y se chupa el dedo, por ejemplo, claramente está demostrado que se produce incluso erección en los varones o secreción vaginal en las mujercitas. O sea, miren ustedes cómo esto de conectarse con los sentidos y de producir un efecto en la genitalidad ya se produce sin absolutamente intervención de nada de lo cognitivo, ¿no? Entonces, claramente, la sexualidad empieza en la relación de la mamá con su niño, en las miradas, en las caricias, en acunarlo, en arrullarlo, y a partir de esta situación se va produciendo, se va construyendo el desarrollo psicosexual del niño, ¿no? Eduardo, entonces queda claro que la sexualidad está en toda la vida misma, digamos, desde el EVATES hasta el certificado de función, la sexualidad es transversal para todos. Y una pregunta que me hacían hoy cuando invitaba a alguna de las personas a la charla, me decían, Darío, por favor, preguntá cuándo los que somos papás, cuándo empezamos a hablar de sexualidad con los chicos. Y recién, por ejemplo, mi nene que tiene 6 años, me dice, papi, ¿vas a dar una charla? Sí, ¿de qué vas a dar? Entonces le dije, vamos a hablar de
los que tienen los nenes para hacer pis y los que tienen las nenas para hacer el pis. Me dice, ¿penes y vaginas? Le digo, sí, penes y vaginas. Y me dice, ¿y qué? ¿Vas a hablar de penes y vaginas? Y sinceramente me costaba blanquear, digo, ¿cómo explicar hace 10 minutos? Entonces, para los que somos padres, no es tan fácil hablar de sexo con los chicos. ¿Qué consejos nos podés dar? Sí, por supuesto, Darío, es sumamente complejo, digo. A ver, una cosa que deberíamos ser y que desde la teoría lo estamos exponiendo como sencillo y como simple, desde el razonamiento, desde lo claramente racional, en la práctica nos es difícil a todos, y porque justamente estamos atravesados por la cultura de la represión, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque entendemos la sexualidad en el sentido antiguo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Asociamos otra vez lo mismo, sexualidad a genitalidad, y la genitalidad es solo una parte de la sexualidad, y viene, digamos, con el tiempo, pero para poder tener una adecuada genitalidad, digo, si a eso nos referimos, hay que construir esa sexualidad, y esa sexualidad se construye, como dijimos, desde el nacimiento, y específicamente respondiendo claramente a las preguntas de los chicos. Los pediatras siempre decimos que a los chicos hay que responderles absolutamente todo lo que preguntan, ni más ni menos, ¿sí? Y por supuesto tratar de adaptarlos al entendimiento a cada edad, ¿sí? Y poder entender justamente sus conductas en los distintos momentos evolutivos, ¿sí? A ver, lo que decíamos antes, el bebé chiquito, ya esto es re común, si uno se piensa, digamos, aquellos que son padres, abuelos, tíos, lo que sean, en la medida que el bebé empieza a crecer un poquito y ya tiene más conexión, empieza a llamarle la atención y a tocar el pecho de la mamá, ¿sí? Empieza a relacionarse claramente a través de las caricias, a sentir placer en la oralidad, a sentir placer en que le toquen, digamos, determinadas partes del cuerpo, que se vaya erotizando, ¿no? Como decíamos. Y esto es absolutamente normal y está bien, ¿sí? En la medida que el niño va creciendo, ya hablamos del niño que ya tiene alrededor del año, digamos, 2 años, empieza a descubrir, digamos, sus genitales externos, digamos, tal, empieza a explorarlos, ¿sí? Y empieza a estimularlos y a obtener placer, ¿sí? O sea que la sexualidad implica como decíamos, un lenguaje muy amplio, ¿sí? Que va más allá de la palabra, y una relación clara de uno con uno mismo y con los otros, ¿no? En la medida que después ese niño va creciendo, primero lo hace en forma individual, solo, ¿sí? Se autoconoce, se estimula, y después en la medida que va descubriendo que los otros también, digamos, los otros chicos también tienen, digamos, cosas parecidas a ellos, entonces también necesita y busca conocer al otro, tocar al otro. Entonces esta es una práctica absolutamente normal, ¿no? A veces es una consulta frecuente en la práctica pediatra que nos digan, ay, sí, no, fue terrible, vinieron los amiguitos a jugar, nos descuidamos un momento y estaban de 3 años, supóngase, y estaban todos desnudos, ¿sí? Esto, toqueteándose. Oh, santísimo Dios, digo, ¿no? Una cosa terrible. ¿Qué tengo que hacer, doctor? Y esta es una práctica re habitual, re frecuente, y justamente lo que no hay que hacer es reprimirla, ¿sí? Absolutamente para nada. Bien, entonces, digamos, esto está, es parte de la vida y del desarrollo de los chicos, que se toquen hasta una masturbación, porque es un acto masturbatorio y de conocimiento del cuerpo y hasta por ahí de conocimiento del cuerpo con los demás. Creo que la peor opción es reprimir esa situación. No sé, Estela, ¿qué opinas vos desde tu sapiencia? ¿Qué tal? Bueno, buenas noches a todos. Un placer estar acá. Sí, como bien decía Eduardo, esto de la sexualidad viene desde la panza. Es más, entre la sexta y la séptima semana, en donde
depende de los cromosomas que tenga ese bebé, se van a desarrollar sus genitales, ¿sí? Externos. Acá Estelita nos dice Lucila que está embarazada con una carita, nos pone en el chat. Así que Lucila, felicitaciones. El embarazo sabe que lo que tenés ahí en la pancita ya tiene su sexualidad. Ya está teniendo. empezó. Ya empezó. De chiquito. Ya De empezó. chiquito se pervirtió. Sí, ya empezó. Perdón que te corté, bueno, Estelita. no, por favor. Felicitaciones, Lucila. Bueno, sí, más o menos en esa semana se empieza ya a visualizar, y es por eso que más adelante ya cuando uno, bueno, va a ser futuro mamá o papá, empieza a preguntar el tema del sexo y obviamente ya se visualiza. ¿Y en qué va a diferenciarse esto? Porque vamos a hablar del pene y del clítoris, ¿sí? Que son dos grandes Aliados. personajes y aliados en este momento, que la diferencia entre ellos es casi nada, les diría, la diferencia entre que uno lo vemos afuera y el otro está por dentro, guardadito, pues exactamente, si se miran en un espejo, un pene y un clítoris, en diferencia de tamaño y de ubicación, son iguales prácticamente. Así que sí, desde muy chiquititos, el tema de esto de la sexualidad, el tema de las miradas, del tacto, del mirarse, del tocarse, el pensarse, todo lo que es fantasías, cuando uno es más grande, todo viene desde muy chico. Y por suerte, con la ley de ESI, Educación Sexual Integral, esto mejoró muchísimo. ¿Sí? Antes eran como maestras o profesores osados que tenían ganas de explicarnos un poco en sexto, séptimo grado o algo del secundario, súper básico, pero bueno, no era ley, y entonces, por lo general, las escuelas o colegios católicos o religiosos, prácticamente este tema no se tocaba, y con esta ley, bueno, pudimos tener la suerte de entrar en los colegios, ¿sí? Y de acuerdo al nivel de enseñanza, tanto a nivel inicial, primario o secundario, se van a ir tocando diferentes temas, obviamente de acuerdo al desarrollo del chico, sino nivel inicial, el tema del cuidado del cuerpo, el tema del respeto hacia el otro, el tema de conocer que existe la diversidad, lo importante de cuidarse su propio cuerpo y saber enseñarles que nadie más que ellos tienen que tocarse, o sea, abrirles un poco los ojos en cuanto a esto del cuidado ante posible abuso, ¿sí? Y el tema primordial es esto de conocerse, y que si se quieren tocar o se están tocando y tienen una sensación placentera, esto es importantísimo de no retarlos. No sé, en épocas anteriores era, ¿qué te estás tocando? O ¿qué mirás? O de ese tema, si estamos en la mesa, de este tema no lo hablamos acá, o si era una mesa familiar numerosa, por ahí como fue en mi caso, eran varones y mujeres en la mesa, y había temas que no podíamos hablar con nuestra mamá porque no era el lugar, porque nuestros hermanos no tenían que escuchar ciertas cosas. No sé, el tema de tu primera menstruación, era una cosa, una novela que tenías que charlarlo con tu mamá, y hasta ahí. De cómo cuidarnos, nada, no teníamos información. Ahí tocaste un tema más que importante que tiene que ver con la educación, Estela, y los mitos y el derecho, esto que vos decías que nos decían, no te toques que te vas a quedar ciego, y uno decía, ¿qué me importa? Porque no me importa. Prefiero vivir ciego, pero seguir haciendo esto. Y cómo se empieza a meter lo legal dentro del derecho de las personas a la sexualidad, y en esto te apunto, Gaby, a que nos puedas a dar una mano con esto. ¿Cómo se hace para cumplir ese derecho de la salud sexual y la educación cuando hay muchas limitaciones que tienen que ver con lo cultural? Yo me acuerdo la educación sexual que tuve en la escuela, prácticamente nada tuve, y hoy charlábamos y nos contábamos cuáles eran las anécdotas de cómo nos educaron sexualmente en la escuela, y yo no soy tan viejo como para que pase esto. Hoy hay un derecho a la educación, y contanos un poquito sobre eso, cómo se puede ejercer ese derecho y de qué corresponde.
Bueno, principalmente, ¿qué tal? Buenas noches a todos. La salud sexual y el derecho a la sexualidad y al placer es un derecho humano fundamental. Como todos los derechos humanos fundamentales son universales, indisolubles e interdependientes. Entonces se relaciona con el derecho a la vida, con el derecho a la salud, con el derecho al placer y a la libertad. Cosa que no es menor. Esta Declaración de los Derechos Humanos inicial data de 1948 y después hubo muchos cambios respecto de la legislación y la proclamación de los derechos, pero ya fundamentalmente, fíjate, desde el siglo pasado, una cosa es hablar de los derechos y otra cosa muy distinta tiene que ver con la implementación en la sociedad, porque todo lo que tenga que ver con la sexualidad, como vos bien dijiste, tiene mucho de cultural, tiene mucho que ver con lo religioso. Cada comunidad, cada religión, si bien la sexualidad es un hecho bien íntimo, tiene un impacto social tan grande que pasó a ser como una normativización social de la actividad sexual según cada comunidad, o religiosa, o comunidad étnica. Si bien es algo tan íntimo, tiene mucho impacto en lo social. Y yendo a la legislación más nueva y más nuestra, en nuestro país realmente estamos muy avanzados en todo lo que tiene que ver con la legislación. Tenemos nuestra ley de salud sexual y reproductiva, que no solo habla de el derecho a que uno elija cómo, cuándo, dónde y con quién tener sexo, tener sexualidad, y no estoy hablando nuevamente de la genitalidad, sino que, como bien dijo Eduardo, tiene que ver con lo erótico, puede tener que ver con la reproducción, pero también tiene que ver con esta manera de conectarnos emocionalmente con otra persona desde otro lugar, desde un lugar más físico y más íntimo. Esta ley entonces habla de estos derechos, de cómo, cuándo, dónde, con quién, también otorga el derecho o legitima, yo creo que no lo otorga, sino que lo visibiliza y legitima el derecho que tenemos a la identidad de género, el derecho que también tenemos a elegir cuál va a ser nuestra inclinación sexual. Y por supuesto, el derecho también a la educación, a la información sobre el tema, al acceso a los métodos anticonceptivos, y es una ley mucho más amplia porque también habla del parto respetado, habla también, tenemos la legislación sobre la interrupción legal del embarazo e incluso el cuidado post-interrupción legal. Todas nuestras leyes realmente son muy amplias, muy abarcativas, y además pone al Estado y a las obras sociales y a las entidades de medicina prepaga en un rol activo de cobertura, porque, digamos, creo que todas las personas tienen el derecho y las posibilidades de poder elegir, por ejemplo, si quieren tener hijos o no, cuándo, cuántos hijos quieren tener y con quién. Y por otro lado también están las leyes que tienen que ver con la protección de no ser vulnerado ese derecho a sentir con quién uno va a tener sexo, sobre todo lo que tiene que ver con el género, con las mujeres, que han sido víctimas, digamos, históricamente, y siguen siendo, de todo lo que tiene que ver con el abuso sexual. Creo que también el marco normativo habla de el respeto a elegir si una mujer, también puede ser un hombre, por supuesto, si es que consiente una relación sexual. Gabriela, te pregunto, vos recién nombraste dos cosas que son más que interesantes. Nombraste muchas más interesantes, pero quiero rescatar dos. Una es que hablaste del derecho al placer. Pusiste sobre la mesa el placer cuando estamos hablando de sexualidad. Y eso lo quiero subrayar porque me parece muy importante y es lo diferencial a lo que se venía haciendo de charlar sobre genitalidad, sobre prevención de enfermedades de transmisión sexual, y está un poco que generaba algo de miedo y no se charlaba del placer que da el sexo. Muy bueno desde ese sentido. Y después hablaste sobre las dificultades que ha tenido el género femenino para el desarrollo desde lo cultural
de su sexualidad, y algo de lo cual yo me hice conocimiento de grande, y se te diría ya de médico, de la cantidad de episodios de abuso que sufre la mujer en general, les diría en todos. Entonces, si alguna, no queremos meternos en la intimidad, pero si alguna de las mujeres que están participando quieren poner en el chat, a mí me pasó solo algo de eso, para que sepamos la cantidad de gente, si han vivido situaciones de abuso de intimidad, de una apoyada en un colectivo, de un tipo que le mostró los genitales, de una situación incómoda en un tren, en un ascensor o lo que sea, o alguna situación más grave, creo que a muchas les pasó. Acá, ya está poniendo, a todos nos pasó, nos pone, uff, buenas tardes, a mí me pasó, sí a todos. Entonces, esto es transversal. Acá me parece que los hombres no tenemos que mirar de costado y de creer que esto es una lucha del género femenino sobre la reivindicación. Me parece que tenemos que tener una conducta activa para generar el ámbito para que se desarrolle la sexualidad de la mujer. Y yo pregunto ya, estirando un poco este tema desde lo más profesional, ¿por qué existe esto de el hombre acosando a la mujer desde lo cultural? ¿Por qué creen, si alguno de ustedes, por qué el hombre es el que generalmente genera acoso a la mujer? Nadie se anima a decirlo, ¿no? ¿Por qué será? Nadie se anima. Porque somos machos. Porque culturalmente tiene que ver con eso, Eduardo, que el hombre Yo se creo que siente sí, macho. yo creo que sí, digo, me parece que es una cosa absolutamente arraigada, producto de nuestra educación y que nos cuesta muchísimo deconstruirnos, ¿no? Justamente esto estábamos hablando, lo extendemos a la gente, charlamos entre nosotros el otro día cuando arreglábamos un poco cómo íbamos a encarar este tema y hablamos sobre lo que nos cuesta a aquellos incluso que tenemos una convicción teórica, digamos, está fuerte de todo esto, pero que incluso nos cuesta llevarlo a la práctica, nos cuesta deconstruirnos, nos cuesta desandar todo eso que fue tan arraigado, ¿no? Yo contaba en lo personal, digamos, nada, discusiones y aprendizajes permanentes, ¿no? De mis hijos, de amigas, y todo más. Me parece que queda mucha tela por cortar todavía, pero lo importante, lo interesante es que se está empezando a hablar y a generalizar, ¿no? Mirá, Y tenemos muchísima participación del chat. Voy a empezar a trasladar un poquito esto porque están participando y muy bien. Bueno, todas las que dicen a mí me pasó, sí a todas. Dicen que están, en general el hombre es el que manda imágenes obscenas. A mí me pasó, me apoyaron. Yo fui víctima de un abuso infantil, nos transmite alguien de acá también, o sea que, digamos, el abuso por ahí el peor de todos. Y acá empiezan a tirar teorías de por qué el hombre hace eso. Porque nos consideran inferiores, dice una mujer, porque tiene privilegios de macho, porque creen que desde lo cultural el hombre también se cree superior, y el ente superior es aquel que tiene el falo, me parece, aquel que dice yo tengo el pene y yo soy el superior, yo soy el que te penetra, yo soy el que manda, digamos, el que tiene el bastón de mando, porque se creen sementales. Bien. Bueno, la verdad que está muy bueno que participen todos, y acá estamos viendo mensajes que hablan un poco sobre esta situación del hombre que necesita ratificar su posición de dominante desde lo fálico. Porque a nadie desde la lógica se le entiende que un hombre se baje los pantalones a mostrarle el pene a alguien porque sí, que si no tiene eso una significancia, dice, hola, yo soy el que tiene el pene. No sé qué les parece acá a las compañeras mujeres disertantes. ¿Eh? Seguramente tendrán algo para decir sobre el tema.
Estela, ¿querés vos? A ver. No, sí, es un poco todo lo que vinieron diciendo, sí, es una cuestión cultural, que va a haber que ir trabajándolo en el transcurso del tiempo. Si bien estamos mucho mejor ahora que hace 40 o 50 años atrás, en donde ni siquiera se podía hablar entre mujeres de placer porque no estaba pensado para nosotras, nuestra función era reproductiva. Entonces, sí es un poco esto de, yo tengo el poder, yo soy el que porta el pene, por lo tanto mando, es como decía Darío. Es más, de todos los hombres, dígame, alguno que no le haya puesto algún nombre, o que hablen en el baño, o donde sea, ante una disfunción sexual, ¿por qué me estás haciendo esto? O sea, Le tienen dan vida entidad propia. propia, le dan entidad Eso, propia. tendría que tener un DNI para el pene, más o menos. Es Claro, una, pues, falta eso. Bueno, Sí, bueno, y esto es algo, a ver, así como es una relación de supremacía, también es una responsabilidad para los hombres, que yo la veo mucho en el consultorio cuando por la edad empiezan a perder esta capacidad de erección como tenían cuando eran más jóvenes, y todo su psiquismo En se mi caso. derrumba. Todo su, todo su psiquismo se derrumba porque están formateados, a ver, con todo lo negativo que tiene este abuso de poder, si lo queremos poner desde algún punto. ¿Qué pasa cuando sienten que pierden ese poder? Se desmoronan y realmente caen en depresiones muy importantes, porque pareciera que este es el fin único culturalmente que se les da. Y también los hombres, digamos, con la pérdida de su capacidad viril, o por lo menos distinta a como es cuando eran más jóvenes, esto es algo que les impacta muchísimo, muchísimo. sí. Y empiezan a tener, digamos, a ver, si bien con el advenimiento del Viagra, que ya lleva varias décadas, que fue una revolución sexual en su momento, la realidad es que también se ve que el Viagra tiene un límite, que por supuesto hay muchos hombres que no lo pueden tomar, además hay un aumento del síndrome metabólico, donde realmente hay más disfunción sexual que quizás en otras épocas. Y esto es algo que también para esta crisis digamos, no de la vejez, pero del adulto mayor, es algo que tiene un impacto muy fuerte, donde la deconstrucción es 2 veces más difícil para este grupo de hombres. Bien, Gaby, lo contaste clarísimo. Y yo te doy un ejemplo de un familiar súper cercano, que no lo voy a poner, no lo voy a quemar así, porque si no vive más mi abuelo, que decía que un hombre que no sirve más como hombre no tiene que vivir. Así, fíjate vos qué nivel de penetrancia cultural tenía que el hombre tenía que servir. Y me sirve como puntapié para empezar a rotar un poco los temas, que esto sucede porque se cree que la sexualidad es solo penetración. Y acá cambiamos de tema y yo les pregunto ahora a Estelita, que es nuestra sexóloga, ¿la sexualidad es solamente la penetración o existe otras cosas? Digamos? ¿Por qué tan necesario que el pene se erecte? ¿Podemos hacer otra cosa o no? Contanos un poquito, totalmente. Estela, de Sí, sí, sexualidad. totalmente. Realmente hay millones de maneras de de practicar lo que es la sexualidad. Somos seres humanos y por lo tanto estamos cubiertos de piel, o sea, el hecho de tocarnos, de besarnos, de mirarnos, no sé, preparar una comida juntos, de charlar sobre lo que nos pasa, todo eso también forma parte de la sexualidad. Lo que me decís de la penetración, para el caso de las mujeres te diría que es un paso más dentro de todo lo que se puede llegar a ser, y para nada es lo más importante.
¿Por qué? Porque nosotras, para tener un orgasmo, no necesitamos ser penetradas, por ejemplo. Nuestro órgano está destinado exclusivamente al placer y que solamente lo tenemos para tener placer, que es el clítoris, era lo que había nombrado hoy, con masajes, con un contacto directo, que pueden ser con masajes, con las manos, con la lengua, con un pene, con una vulva, con algún juguete, con lo que nos guste y con lo que conciliemos con nuestro compañero o compañera. Así que la verdad que tener sexo y que solamente sea penetración no es así. En el caso de los varones es exactamente lo mismo. Y por ahí, acá lo que vemos es que se sienten, como decía Gabriela, que si no tienen el pene erecto y no penetran a alguien, ya sea hombre o mujer, es como que se sienten menos varones. Puede pasar que sientan eso, pero realmente en una pareja hay diversas maneras de hacer la sexualidad sin tener penetración. Bien, Estela, para conocer esto de tocarse, jugar, estimular, lo primero básico que tiene que conocer la pareja de una mujer, para no decir un hombre, digamos, la pareja de mujer es dónde está el clítoris y cómo hacerlo, digamos, porque parece una estupidez, pero no todos saben exactamente qué es, dónde está y cómo se estimula un clítoris, ¿verdad? Perfecto, exactamente. No solo los compañeros de una mujer, muchas veces no lo saben, sino que muchas mujeres se desconocen, por esto de que hablamos de lo cultural, de que no te toques, que está mal visto que una chica se masturbe. Otro mito, pareciera que la masturbación es una bandera de solamente los varones, y les quiero aclarar que las mujeres también nos masturbamos, y es una excelente manera de autoconocernos y de disfrutar. Y durante esta época de pandemia realmente fue una recomendación muy fue sostenida, y la verdad que muchas pacientes que por ahí en algún otro momento no lo practicaban en forma regular, empezaron a hacerlo y empezaron a conocerse mucho más. Pero bueno, sí, a ver si llego a compartir. Tengo un gráfico muy sencillo de lo que es el clítoris y cómo está formado. Pero como les decía, es como un pene pequeño, en donde la diferencia es que solamente está expuesto el glande, que sería como la cabeza del pene, ¿sí? Con mucho más sensibilidad incluso que un pene, porque tiene más terminaciones nerviosas y eso hace que tenga una sensibilidad increíble. Mientras buscas esto, traslado una enseñanza que acá del chat sale, que me parece importante, que dice Mónica. Dice, el machismo es un error y para evitarlo no tenemos que repetir los errores de nuestros padres. Me parece que está bueno esa visión de hacer el cambio cultural, hacer el clic y no trasladar directamente lo que nosotros nos enseñaron, ¿no? Porque el machismo es un error. Mira, mientras Estela busca esta, a tal punto, digo, me parece, coincido absolutamente, ¿no?, con esto del desconocimiento, que es bastante más general de lo que uno cree. Pero no solo el desconocimiento de la ubicación, de sus características y todo lo demás, sino de nombrarlo, ¿no? Yo me acuerdo, nosotros éramos muy jovencitos, estábamos haciendo la residencia, y se nos ocurrió hacer nada, éramos residentes de primer año de pediatría en el viejo hospital Ricardo Gutiérrez, y se nos ocurrió hacer una encuesta y preguntarle a las mamás de los chicos internados que venían, nada que ver, independiente de la enfermedad, de la problemática que tuvieran, cómo llamaban, digamos, al pene y a la vagina, que le pusieran nombre, ¿no? O sea, cómo lo llamaban habitualmente. Y llamativamente, la denominación del pene era como concreta y concisa, pene, pija, digamos, ¿no? Eran 2 o 3 o 4 como mucho. Y la vagina era muy difícil de nombrar, entonces había como
20 formas diferentes de nombrar, que la cachuchina, que la cachufleta, que la cosa. Miren, ¿no? Una cosa tan, tan sencilla, digamos, ¿no? Pero es esto, ni nombrar se podía, ¿no? Así que imagínate, digamos, de tocar y de conocer, ¿no? No sé si llegan a verlo. Sí, ahí se ve, Esteli, se ven Bueno. los dos dibujitos, el clítoris y el pene. Se ve bien. Perfecto. Como verán, digamos que sin hacerlo muy, muy científico, lo ven, es como, son imágenes en espejo prácticamente. La diferencia es que, bueno, obviamente el pene está por fuera, el clítoris está por dentro, y lo que decíamos de que, bueno, que acá en el extremo se encuentra el glande, en ambos, ¿sí? Y las terminaciones nerviosas del clítoris son más o menos 8.000, el pene tiene entre 4.000 y 6.000, y ustedes ven la diferencia de tamaño, o sea, todas las fibras están ahí, en esa, si lo vemos como un tamaño, lo podemos comparar con una goma de un lápiz, las gomitas que tienen arriba de los lápices como, nada, el tamaño es ínfimo. También es un órgano eréctil, por eso vamos a ver que cuando está, la mujer está excitada va a aumentar de tamaño, ¿sí? Y esto, bueno, esto es lo único visible, que sería esto, decía el glande y un capuchón, ¿sí? Esto se encuentra entre labios menores, ¿sí? Y estos que son como las raíces, que no se ven porque están en la parte interna, pero estarían como recorriendo los laterales de la vagina, ¿sí? Como para que tengamos una idea de dónde está ubicado, y por eso a veces se confunde y se piensa que con la penetración es cuando uno logra el orgasmo, porque tiene una penetración vaginal. Y en realidad no lo produce la vagina, sino que lo produce el clítoris. Lo que pasa que con todo lo que sea frotar, ¿sí? Y en algunas posiciones se produce con mayor facilidad el tema de frotar el clítoris, es ahí donde se produce el orgasmo. O sea, que haya penetración o no, para una mujer sería como indistinto para llegar a un orgasmo, ¿sí? Bueno, Dos preguntas que hago acá. Una, mirá todo el clítoris que no estamos viendo. Solo vemos la punta de un iceberg. La punta del iceberg, Vemos la punta exactamente. del iceberg y debajo de eso tenemos mucho que explorar, ¿verdad? Ahí alguien nos dice que más datos sobre el verdadero o falso punto G que están preguntando acá, de placer. Esa es una pregunta, Estelita, y te dejo otra. ¿Qué influencia tiene, perdón, ahí volví al machismo, el tamaño del pene en esto de hacer gozar a una mujer o en la penetración? ¿Qué relevancia tiene? Perfecto, bueno, lo del punto G, en realidad no sería como un punto, sino sería más como una región, ¿sí? Porque, bueno, hablamos de las raíces del clítoris que recorren la vagina, que estarían por debajo de los labios, que al frotarlo van a estar estimulados. Pero si queremos hablar del punto G, podemos encontrarlo anatómicamente, y cómo lo pueden por ahí encontrar si hablamos de una pareja heterosexual, de una mujer con un varón. El varón puede introducir 1 o 2 dedos por vagina, y como una especie de C, ¿sí? Con los dedos curvos, y acá en el extremo, donde estaría el extremo de la vagina, donde termina la vagina y empezaría el cuello del útero, en esa zona, en esta parte que sería como mirando hacia la vejiga, que está en la parte de la uretra, que está en la parte anterior, ahí podríamos decir que estaría el punto G en la mujer. Lo pueden encontrar tranquilamente con esta maniobra o cuando tienen una relación sexual y de penetración. Que también ayuda y es muy placentero si se logra encontrar ese lugar. Pero no es ni mágico ni nada, se va a encontrar seguramente si se practican diferentes posiciones. ¿Qué te parece más importante, el destino o el camino a buscarlo? Digamos, en esto de, no es el punto G un lugar donde toca uno un botón y tiene un orgasmo, pero el hecho de buscarlo me parece un poco más efectivo. Totalmente. ¿Verdad? Totalmente. Sí, sí, sí. Aparte
el mal llamado juego previo, que no sería tan así, porque no es que cuando uno habla de un juego previo se piensa que después de eso viene algo superior, y muchas veces es todo lo anterior, es todo ese juego, que es lo que me produce el orgasmo. En realidad está mal dicho, y no se debería decir juegos previos, porque como que a la penetración le damos como el título de el máster en sexología, ¿sí? No sería así. Es como los Después, casamientos que la entrada es más rica que el plato principal, digamos. muchas veces, exactamente. Exactamente. El tema es que, bueno, a todo esto hay que conocerse, hay que saber conocer los tiempos del compañero o la compañera, o sea, es un trabajo, ¿sí? Obviamente, si uno tiene una relación casual, también le puede decir a la persona con la que está, mira, a mí me gusta que me hagan esto, no me gusta esto no lo acepto, esto sí. No hace falta llevar años de una pareja, no estoy queriendo decir eso, sino que, como en todas las relaciones humanas, el tema de la comunicación y el de poder expresar lo que uno siente y lo que uno quiere en estos momentos es como fundamental para tener una vida placentera y una relación Para eso hay placentera. que conocerse uno, ¿no? Primero Principalmente, uno, ¿eh? si no, Primero no puedo uno. decir, claro, ¿cómo puedo decir me gusta esto cuando ni siquiera sé Y yo me qué es conozco. lo que tengo? Si nunca me miré con un espejito, nunca estuve en el baño, o sea, a los varones les es más sencillo porque lo tienen afuera y nacen, lo ven, se lo tocan todo el tiempo. Nosotras como mujeres, por ahí una buena técnica, y por ahí se lo digo a los adolescentes, o a las chicas que quieren saber qué es lo que tienen, es ponerse un espejito, ¿sí? Cuando están en el baño, o en cualquier lugar, cuando estén solas, y se miren y se vayan explorando, y se vayan mirando y sepan qué es lo que tienen, y se tocan en tal lugar o en tal otro, qué es lo que sienten. Entonces, obviamente, de esa forma voy a poder transmitir a mi compañero de ese momento o compañera de relaciones qué es lo que me gusta. Perfecto. Y por Hoy otro lado, todos a jugar a la búsqueda del clítoris en casa, ¿eh? todos, Todos a la todos, búsqueda, es como la búsqueda del tesoro propiamente El dicho, tesoro, digamos, tal cual. ¿no? totalmente. No va a ser un tesoro seguramente. Una vez que lo encuentren, por lo menos se van a divertir buscándolo, ¿no? Seguro. Bueno, durante muchos años, vos sabés que estaba muy instalado que si una mujer tenía orgasmos clitorianos u orgasmos vaginales. Y había toda una disquisición freudiana donde se decía que la mujer que tenía un orgasmo clitoriano era una mujer inmadura sexualmente. Esas aseveraciones freudianas devastaron la emoción de muchísimas mujeres, porque hacían pensarse a sí mismas como que eran incompletas, que eran inmaduras, que de alguna manera eran impotentes en relación con que no podían tener un orgasmo con la penetración. Entonces, fíjate acá cómo se linkea lo falocéntrico, ¿sí?, con el placer de la mujer. Y fíjate que siempre se hablaba de pene y vagina, y en realidad hoy cuando empezaste a hablar vos, Estela, hablaste de pene y clítoris. Y creo que este es el punto, porque poner a la vagina en la centralidad es en la centralidad falocéntrica, ¿sí? No desde el órgano del placer, que en realidad es un órgano que solamente sirve para el placer, con lo cual creo que estuvo en un segundo plano durante muchísimo tiempo, incluso con las teorías psicoanalíticas, fue muy menospreciado. No sé, es una observación, pero que lleva siglos, eso en realidad, siglos. Sí, Freud es el enemigo número uno del clítoris. Lo devastó y es lo que decías vos, se decía que solamente tenía un orgasmo cuando tenía penetración, obviamente defendiendo al órgano masculino en cuestión, además. A ver, y acá me preguntan del chat, para no dejar afuera también en el entretenimiento, ¿y el punto G masculino? ¿Hay un punto G masculino también? Sí, perfecto. Está en la próstata. Tienes un tesoro mejor enterrado, digamos, ese. Si quieren, también pueden jugar a la búsqueda del tesoro los varones, sobre todo que Ahora nos pregunto, obligan a jugar a todos. que hay dos maneras de abordarlo. Obviamente, una es a través
del recto, y la otra, para aquellos que no se animen a explorarse y no se dejen explorar de esa manera, puede ser a través de forma externa, ¿sí? Acariciando lo que sería la zona entre el ano y antes de llegar a los testículos, ¿sí? En esa zona del periné, puede ser una estimulación manual, o con lo que quieran, y también pueden llegar a sentir. Obviamente no es lo mismo si se de forma directa y se llega a la próstata. Desgraciadamente, entre tantos tabúes y tantas cuestiones culturales, muchos hombres se pierden de esta experiencia por el solo hecho de no generar confusión, porque como son muy varoniles y machos, no pueden pasar como homosexuales, porque pareciera que ser penetrado por una compañera o por un compañero del ano les quitaría virilidad. Bueno, es una práctica que la verdad... Entonces, rompiendo mitos, un hombre que recibe estimulación desde su punto G, estimulación prostática, vamos a decir, muchas veces eso se limita por algo cultural, porque piensa que a partir de ahí pasa a ser clasificado a otra cosa, se pasa a sentir menos hombre, y prefiere resignar placer a resignar ese título cultural de macho, digamos. De el que no fue y volvió, digamos. Viste que hay un tema ahí que el que ya lo pasó una línea no vuelve más. No quiero dejar, más que interesante, y seguramente podemos retomar ahora con las preguntas del chat, seguramente se va a retomar esto de sexualidad, pero no quiero perderme un tema que es muy importante y que nosotros lo tenemos marcado como charla también, que tiene que ver también con esto de explorarse y tocarse, que muchas veces está limitado con la cultura. Uno de los que no tienen tanta limitación en lo cultural, muchas veces es las personas con discapacidad, y muchas veces los chicos, decimos en general, que tienen alguna discapacidad mental o alguna discapacidad que les hace percibir los tabúes culturales en una forma distinta, se sienten con más libertad de tocarse y frotarse en búsqueda del autoplacer. Y esto a veces genera incomodidad en la familia, en los papás de este chico o en el entorno que quiere ejercer su sexualidad o se masturba o eso. Gaby, contanos un poquito qué experiencia y qué recomendaciones nos podés dar cuando hay un chico con alguna discapacidad que está explorándose y buscando el placer. Bien, el tema de las personas con discapacidad es un tema muy amplio. Si ya el tema de la sexualidad está invisibilizado en general, más lo va a estar para las personas con discapacidad y para los adultos mayores. Ni hablar. Dentro de las personas con discapacidad tenemos las que tienen la discapacidad motora, las que tienen la discapacidad mental y las que tienen ambas. Una cosa es haber nacido con una dificultad y con un menoscabo en las funciones cualquiera sea, y otra es haber tenido una vida teóricamente normal y por algún evento médico a partir de ahí tener una discapacidad. Igualmente yo lo que creo es que todos somos un poco discapacitados, todos. ¿Quién de los que está con nosotros no usa anteojos? O por ejemplo, si no necesita un anteojo, que eso fue la accesibilidad al sistema, en realidad lo seríamos todos. Por eso empaticemos un poco, porque todos de alguna manera tenemos alguna discapacidad. Pero volviendo y recogiendo un poco el carretel, es muy complejo lo que pasa con los chicos con discapacidad mental. Estamos hablando de discapacidades leves, moderadas, quizás con las más graves no están tanto dentro del sistema de la sexualización, pero en general para los padres estos chicos son como aniñados, como si fueran asexuados, como si fueran infantiles, dependientes. Entonces son chicos que una vez que pasan la pubertad y la adolescencia o son adultos,
físicamente, hormonalmente, se manejan como cualquier adulto. Ahora, esta mirada que tienen los padres de que quizás tenga un desarrollo intelectual como un chico de 5 o 6 años, les cuesta mucho poder asumir que también tienen sexualidad. Por un lado está el riesgo de que sean abusados, sobre todo las mujeres, pero los varones también, porque están en una situación, primero que tienen el deseo como cualquier otra persona, o sea, el deseo está intacto. Ahora, ese deseo hay que saber conducirlo, así como se hace con los chicos que no tienen discapacidad. Con este grupo, donde se habla menos, donde a veces una situación o de un embarazo o de un abuso o de una relación sexual que los padres se enteran, es a partir de ahí donde se empieza a hablar. Entonces hay que hablar con los chicos con discapacidad mientras son chicos también del placer que les genera, porque ya tienen bastantes restricciones ellos mismos para además quitarles el placer de la sexualidad. O sea, es que muchos pacientes cuentan en el consultorio a partir de que empiezan, por ejemplo, con la masturbación. Los padres te dicen, la verdad que ahora es feliz. La verdad que me costaba explicarle o a la mamá o al papá cómo era esto, cómo se tenía que masturbar, dónde, cuál era la situación. Y después dicen, realmente a veces precisan hasta menos medicación ansiolítica, porque realmente tienen una calidad de vida que es mejor. Y una de las limitantes que tienen los chicos con discapacidad es la intimidad, porque en general son chicos que están muy controlados, muy cuidados, y cualquier otro chico busca la manera y se encierra o se escapa o tiene una noviecita o un noviecito, y tienen otras herramientas y otras posibilidades. Los chicos con discapacidad, sobre todo si están en casa con una mirada de los padres tan permanente, no, digamos, pierden este derecho a la intimidad, que es tan importante, primero para la autosatisfacción, y también ni hablar cuando hay un encuentro con un otro. Los chicos que van, por ejemplo, a los colegios, digamos, que tienen, o centros terapéuticos, se hacen amigos, se enamoran, también tienen muchas situaciones de contacto con un otro, con emotividad, y por supuesto también tienen placer sexual. El punto es que en general o alguno de los padres no autoriza o no quiere, y hay algo que también es, digamos, que ya está contemplado en la ley, es qué es lo que pasa con estos chicos, bueno, que ya no son chicos, que tienen el deseo de reproducir. O sea, es que esto era tan habitual de que se los esterilizaba en otras épocas, y te estoy hablando de España, México, en nuestro país, que alguien con una discapacidad intelectual era esterilizado, por supuesto sin consentimiento, por supuesto, pero ya hasta la ley de salud mental impide que las personas con discapacidad sean esterilizadas. Así que hay mucho todavía por recorrer, porque ellos tienen los mismos deseos que todos, pero no tienen la oportunidad y en muchos casos tampoco la información. Bueno, fundamental. Sí, perdón, Eduardo. No, quería, tomando lo que decía Gaby respecto de la sexualidad en los discapacitados y relacionándolo con lo que hablaba antes Estela del punto G, ¿no? A ver, y desde el concepto de la neurobiología, ¿sí? Tanto el placer como el dolor, digamos, como muchas otras sensaciones corporales, se sienten con el cerebro, ¿sí? Se sienten con el sistema nervioso, ¿sí? Si no hay o sea, a partir de un estímulo periférico, ¿sí? Hay una conexión, digamos, una vía aferente que comunica con el sistema nervioso central, y a partir del sistema nervioso central hay una respuesta, y en la respuesta está la sensación de placer, o sea, es toda una vía nerviosa. Yo creo que es importante, a mí me parece muy importante conocer determinadas situaciones anatómicas que hacen que uno tenga más
o menos placer, porque tiene que ver fundamentalmente con presencia de densidad de receptores sensoriales, ¿sí? Pero no es exclusivo, digo, con esto quiero de alguna manera también que la gente no salga en búsqueda del punto G, ¿no? Así masivamente, porque el punto G, más allá de que hay determinadas zonas, como muy bien lo explicó Estela, cualquier zona del cuerpo, ¿sí? De acuerdo al significado que uno le dé y a la erotización que haya tenido esa zona en su desarrollo psicosexual, puede producir exactamente el mismo placer. O sea, que si yo estimulo, a ver, si yo no toco para nada el cuerpo, pero estimulo a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Determinado área que va a producir una sensación corporal, ¿sí? Voy a sentir esa sensación corporal independiente de cuál sea la vía de acceso, ¿sí? ¿Se entiende esto lo que estoy Sí, diciendo? Eduardo, O se sea, puede llegar a tener placer por distintos lugares que tiene que ver con el desarrollo de nuestra sexualidad. absolutamente, absolutamente. Y esto no es menor, ¿sí? Esto no es menor para saber que, bueno, que nada, que el punto G de una persona puede estar, digamos, en la mirada de los pies de la otra persona, puede estar en el olfato, ¿sí? O sea, puede estar en el tacto, puede estar en el gusto. Esto es importante también conocerlo. Más allá de conocer aquellas regiones anatómicas que tienen mayor densidad sensorial y que es importante conocer, ¿no? Pero bueno, digo, esta aclaración quería hacer. Ah, perdón. Y lo mismo con las personas con discapacidad, porque si no, digo, uno, yo qué sé, el tipo que lo operan de próstata, digamos, y le sacan la próstata, ya no siente más placer. Eh, Niños o personas con alteraciones, discapacidad y con alteraciones en la concepción de los órganos, los genitales externos, de la constitución, personas bisexuadas desde el punto de hermafroditismos, etc. Igual, digamos, tienen sus puntos G que no son exactamente eso, ¿no? O sea, esa aclaración quería de Sí, alguna yo manera hacer y ponerla en discusión, ¿no? lo que quería subrayar de que dijo Gaby, súper interesante, de la sexualidad y la discapacidad. Me gusta a mí subrayar como si estuviera esta charla fuera un libro y remarco y resalto. Es darle herramientas, porque una de las formas de canalizar, entiendo, a la persona con discapacidad es la masturbación, es una de las formas más accesibles de que canalicen su sexualidad, y esto de darle la intimidad, qué importante de darle un lugar de intimidad, cómo uno no lo piensa en lo habitual, pues está siempre como sobreprotegiendo a esa persona con discapacidad, darle el espacio para que se explore y darle la libertad. Me parece que lo quería subrayar, Gaby, me parece más que interesante de la charla en discapacidad. Entonces, para empezar a resumir un poquito, que charlamos sobre discapacidad, charlamos sobre tercera edad, en donde no hace falta la elección, y esto que venimos hablando, que la sexualidad es un todo, quiero que en esta final de la charla, le pondríamos acá un saxofón, empecemos ahora a charlar de nuestra sexualidad cotidiana, cómo puede mejorar. Quiero que aquellos que participaron desde lo médico y lo profesional, siguiendo esta charla y nos llevamos información para cómo afrontar la sexualidad en discapacidad, cómo afrontarla en la tercera edad, cómo mirar en el desarrollo de los chicos, cómo participar. Quiero también que los que participen se lleven un poquito más para la sexualidad del día a día, del cotidiano, cómo podemos empezar a mejorar. Y mientras las personas que empiecen a preguntar cosas acá en el chat, Estela, contanos cómo en el día a día podemos empezar a mejorar nuestra sexualidad. Aquellos que tenemos pareja, estable, inestable, casados o no, ¿qué podemos incorporar para que cada día nos vaya un poquito mejor? Bueno, en principio, como decía antes,
el conocerse, ¿sí? El, no sé, armarse un listado de cosas que me gustan y cosas que no, cosas que me gustaría probar, y siempre charlarlo con mi pareja o mis parejas, puede ser con una, dos, o las personas que considere, y siempre remarcar esto del respeto, ¿sí? Porque a mí me puede gustar una práctica, pero a mi compañero no, entonces, bueno, consensuar. Eh, Esto tiene que ser totalmente placentero, no puede haber displacer, no puede haber dolor, salvo algunas prácticas, sadomasoquismo o algo así, nada, para ellos el placer se transmite a través del dolor, pero si va a ser dolor, que sea consensuado también, ¿no? O sea, el tema es siempre el respeto y hasta dónde yo puedo llegar con esa persona. Sí, si lo que me está matando es un poco la rutina, porque hace varios años que estoy con mi pareja, y realmente estoy muy bien en todo lo que es la convivencia, pero como que me cuesta un poco de prender un poquito la llama, bueno, ver esto, qué cosas estamos haciendo todos los días y entonces qué tendríamos que cambiar. Hay muchas consultas realmente de parejas que, bueno, son abuelos y resulta que los hijos se quedaron a vivir en la casa, se casaron, formaron familia y ahora tienen nietos, entonces tienen hijos y nietos viviendo en la casa, correteando por ahí y a lo mejor incluso compartiendo un dormitorio. Bueno, ahí se hace un poco complicado el tema de la intimidad. Entonces, ver esto de cómo puedo hacer yo para estar con mi pareja en algún momento, buscar el ratito donde puedo estar solo, y tratar de aprovechar ese momento que estamos solos, por ejemplo. No sé, preguntarle a una pareja en la habitación, ¿tienen puerta? Me pasó de consultas de una señora, por ejemplo, que me decía que las últimas relaciones que tuvo con el marido le dolían, y si eso era normal. Bueno, primero ver la edad de la paciente, puede ser que presente un poco de sequedad vaginal, porque menopausia y posmenopausia no vamos a tener la producción de estrógenos que teníamos, y eso puede llegar a hacer que haya un tema de sequedad vaginal. Bueno, indicarles algún lubricante, y entender que la penetración no tiene que ser dolorosa, ¿sí? Porque obviamente si tenemos la vagina seca puede ser lastimada, puede empezar a sangrar, o sea, eso no sería placentero para esta paciente. Y el problema no es el lugar, pero es que hay falta de deseo. Bueno, ¿qué puedo hacer? Tratar de, no sé, a mí me gusta salir no sé, a dar la vuelta al parque y estar sola con mi pareja, compartir una charla. Bueno, tratar de hacerlo, tratar de hacer cosas que no venía haciendo últimamente y por eso se genera como una especie de rutina. Y obviamente siempre saber si queremos seguir estando a su vez con esa misma persona. Puede pasar que todo esto pase, la falta de deseo, el dolor al tener relaciones, porque, bueno, la pareja puede romperse y ya no tenga por qué ser eternamente la misma pareja, o sea, puede pasar eso también. Que el cuerpo toma una decisión antes que la tome la misma persona. Claro, también puede pasar, y en realidad no es que haya un problema, una disfunción, sino que, nada, tomar caminos diferentes. Drástico, no se lo estaría diciendo yo, señora, fíjese si se quiere separar, pero hay que ir mucho más allá de la simple consulta de no tengo ganas, sino que, bueno, hay que dar todo Y en un esto, cariño. Estelita, en esto siendo un poco más optimista, en esto de que a algunos les gustan una cosa y a algunos les gusta otra, ¿existe el plan canje entonces en esto? El plan canje de decir, ¿qué te gusta a vos? Los masajes en los pies, yo te doy masajes en los pies, a mí me gusta que me besen la oreja, vos me besás la oreja, por decir algo, ¿no? Existe esto. Tenemos Y que, como eso es lo pareja, está ideal. bueno consensuar, decir, a vos te gusta esto, yo te hago esto, pero a mí me gusta esto otro también. Es válido eso, es una buena herramienta. La vida es así, la convivencia es un canje eterno Eterno y permanente. y La permanente. negociación. Hay que No es negociar. fácil.
No es fácil. Bueno, No, por pero, supuesto. invitamos a eso y los invitamos a escribir en el chat si alguna vez tuvieron alguna experiencia que tuvieron que negociar algo o le pidieron algo. Que a veces, muchas veces es difícil para aquel que tiene una situación que le genera placer no estandarizada. Imaginemos a alguien que le guste que le besen la nariz. Y la verdad que por ahí no es algo tan estandarizado y le debe costar decir, mira, a mí lo que me gusta es que me besen la nariz. Bueno, a ver que se animen o alguno cuenta alguna anécdota o experiencia de que si han vivido situaciones que le han pedido que tiene que ver con el placer fuera de lo estándar. Para romper un poco mitos y quiero que todos se vayan a la casa, primero a encontrar el clítoris y el punto G, eso hay que hacerlo hoy mismo. Así que prepárense todos, van a tener que ir en búsqueda de esa situación de placer. Pero bueno, ahí el plan canje es una opción. Y la otra es incorporar algún objeto, un tercer objeto o una tercera persona, por ahí es un poco más. Pero vamos a arrancar con un objeto externo. ¿Es válido eso? Totalmente. Todo es válido mientras sea consensuado. Puede ser un juguete, otra persona, o dos o más personas. No hay límites en cuanto, como hablamos siempre, el tema es que estén de acuerdo. Así que no sea algo eh, violento ni impuesto, en donde la otra persona en ese momento la esté pasando mal. Ahí ya deja de ser una relación y pasa a ser otra cosa, una violación, lo que quieran. Abuso pasa a ser, no es una relación sexual. Porque ¿Sí? como recomendación, yo muchas veces esto lo recomiendo en el consultorio, me gusta ser autorreferencial, pero digo que den un primer paso, de decirle si sus relaciones sexuales están estancadas en la rutina, no podemos decirle, bueno, invite al sodero que se sube a la cama porque es algo, un paso muy largo para eso, pero sí que arranque comprándose algún gel íntimo, algún elemento externo que antes no estaba, un juego previo, un juguete, un vibrador, algo que le dé un condimento nuevo a la situación sexual. Me parece, eso es una recomendación. ¿Les parece válida esa situación? Totalmente. Así que Totalmente. los mandamos a comprar cosas, digamos, el Tupper Sex, hacen una reunión, vayan a una Abajo reunión. abajo de la pantalla figura, digamos. Podremos salir a invitarlos a un sex shop, a buscar eso, digamos, o no necesariamente a un sex shop. Podemos tener cosas en la casa sin tener que ir al sex shop a buscar algo. No sé si alguno le da idea, a mí se me ocurren muchas ideas, pero digo, esto de tener un aceite lubricante Johnson para bebé que uno va, lo compra en la farmacia como si fuera que no es para eso, pero lo pueden utilizar como lubricación. El sexo oral con una pastilla de menta, digamos, ¿esto alguna vez lo han escuchado? No sé, o soy el único pervertido que escuchó esas cosas. No. ¿Lo han escuchado? Dicen que sí. Acá Sí, yo sí, veo, sí. veo algunas cabezas que dicen que sí, pero no me lo escriben ahí. No dicen. Yo los voy a visitar a las casas y tienen 5 o 6 paquetes de mentoliptus. Y yo digo, ¿cuándo comen mentoliptus estas personas? Bueno, digamos, está muy bien contarlos. A ver, vamos a leer un poco. Pastillas y chicles de todo, dicen acá. Bien. Ya, Helado, guarda, acá le que no. cambió helado. Muy bien, Mirá muy cómo un bien. estímulo frío también puede generar una situación distinta de placer. Bien, Perfecto, la corbata como venda. la Muy corbata bien. como venda, o cualquier cosa, no así una media usada. Ahí me parece que por ahí resta. Pero la No. corbata como venda, cremas dicen también que puede ser una crema chantilly, puede ser, a mí me gusta Salvo, pastelera. ¿Salvo qué? perdón, lo de las medias usadas, si hablamos de parafilias, o las que antiguamente se llamaban desviaciones, hay gente que disfruta con los malos olores. Sí, sí. Disfruta Eso con eso. lo tratamos Sí, no, en otro no, capítulo. interesante esto también que decías, Estela, y volviendo otra vez con los aportes neurobiológicos,
La vía nasal, digamos, es la única que tiene conexión directa, digamos, está con el sistema límbico, ¿sí? O sea, no atraviesa el tálamo, entonces llega directamente. Entonces, los estímulos olfativos son estímulos poderosísimos, ¿sí? Muy bien, Para bien Eduardo. o para mal, ¿no? Muy bien, Eduardo, y esto sale a un consejo. Digamos, no hay que tener una parafilia que nos guste el olor feo, sino algo que ustedes van a estar de acuerdo, la persona que huele bien, ¿no? Es importante que la persona con la que uno va a estar huela bien, lo que depende bien para cada uno. Uno puede ser olor a jabón, o sea, olor a limpio, para otro puede ser un perfume importado y para otro puede ser me gusta cuando sale de terminar de jugar a la pelota. Bueno, pero lo que nos guste, que huela bien. Así que es importante, como dijo Eduardo, el sentido olfatorio en el sexo. Bien, acá dicen del chat también la alegría, tener sexo con alegría, reírse con la otra persona, no de la otra persona, porque eso no, con la otra persona para que se pierda un poco, se rompa la rigidez, reírse relaja, me parece, y cuando más relajado uno está, me parece que las cosas van mejor, ¿no? Vamos a leer un poquito más. Acá a alguien le gusta la piel con su olor natural. No le gustan los perfumes. Prefiere la piel a su aroma natural. Pero el olfato como un elemento de estímulo sexual, bien Eduardo, es algo importantísimo. ¿Qué más? Vamos. Porque además, como esto que dice Eduardo, esta relación con el lóbulo límbico tiene que ver con las emociones. El lóbulo límbico somos emoción pura y tiene mucha relación también con el hipotálamo, que es nuestro juez de los recuerdos. Entonces, entre esta relación entre la amígdala y el hipocampo, perdón, no hipotálamo, y el hipocampo, vieron que, por ejemplo, cuando uno huele olor a sopa y dice esto me hace acordar a la casa de mi abuela, a veces uno logra tratar de recordar por qué le genera placer algún perfume. Y esto desde el punto de vista de lo sexual, a veces uno no logra identificar cuál es el recuerdo. No es que este olor puede ser que me haga acordar a fulano o a mengano, pero muchas veces no se discrimina porque, y también lo que se postuló es que muchos de estos placeres relacionados con el olfato tenían que ver con el desarrollo de cuando eran bebés. Porque se guardan rápidamente, digamos, en el área de los recuerdos. Por eso es tan importante lo olfatorio. Muy bien lo que dice Gaby. El olfato es una línea directa a la memoria, sin escalas. Claro. Es una línea directa a la memoria, por eso, si alguno ha tenido una pareja que usa una marca de perfume en particular, instantáneamente cuando alguien tiene ese perfume nos viene el recuerdo de esa persona. Es instantáneo, porque es una vía directa. Entonces, fíjense cómo uno marca memoria con su aroma. El aroma de ese momento. Interesantemente, una de las respuestas condicionadas más difícil, ¿sí?, de abolir son las respuestas condicionadas olfativas. Una respuesta condicionada, le explicamos para el que no está familiarizado con lo médico. Una respuesta condicionada es cuando un determinado estímulo produce una reacción. O sea, siempre ese estímulo produce la misma reacción o una reacción parecida. Una reacción condicionada común, digamos, por ejemplo, cotidiana, es me sacan sangre, me desmayo, ¿sí? Nosotros durante bastante tiempo trabajamos con chicos que presentaban desmayos a repetición, ¿no?, en forma frecuente y todo lo demás. Y seguimos una cantidad muy importante de pacientes. Y fuimos aprendiendo que muchas veces, muchos estímulos, no se podía identificar cuál era el estímulo que desencadenaba la respuesta, o sea, el desmayo, ¿sí? Y muchas veces eran estímulos olfatorios, ¿sí? Con una
efecto poderosísimo, o sea, sentían determinados, los chicos después aprendían y podían decodificar que cuando sentían un olor particular, automáticamente tenían la respuesta del desmayo, que implica que baja la presión, que disminuye la frecuencia cardíaca. Entonces, miren lo poderoso que puede ser justamente los estímulos en general, pero los estímulos olfatorios en particular. Así que en todos los aspectos, ¿no? Bien, bárbaro. Esto hablando de estímulos, bueno, acá nos dice una colega también, cambiar el ambiente de la casa para no hacerlo siempre en el mismo lugar, en la cama, en la misma posición. Está muy Bueno. bien inaugurar otros ambientes, la cocina, el baño, la terraza, cualquier lugar la pileta es una buena opción. Y acá nos dicen, hablando de sentidos, nos dice, estimular todos los sentidos, nos dice un participante, pero se puede potenciar algún sentido suprimiendo otro. Entonces, esta es una buena técnica de recomendación, que nos dice nuestro compañero, que suprimiendo un sentido, los otros se elevan. Y yo tengo una experiencia personal que me tocó en la gestión pública participar de una cena en Cadiva, donde son todos ciegos, entonces nos hacían participar dándonos unas vendas y desde la puerta de entrada del evento, la comida, la charla, todo es a ojos vendados y es impresionante cómo el gusto de la comida, yo me acuerdo que había lomos con papas, y también era un poco difícil porque yo cortaba la carne y me acuerdo en un pedazo, comía un pedacito así, después venía 4 kilos de lomo, pero no importa. Me lo masticaba como un señor y me lo comía, pero ese ejercicio de perder la visión y estimular los otros sentidos puede ser muy placentero como herramienta a la hora del sexo. Me parece que era una recomendación para destacar. No sé si alguno más tiene alguna receta que le sirvió. Está abierta somos todo oídos. Vamos anotando. Yo voy anotando. Vamos anotando porque nosotros tuvimos una charla previa con Estela, con Gaby y con Eduardo y decíamos, más allá de nuestro rol como divulgadores, como comunicadores, como médicos, no dejamos de ser hombres y mujeres que tienen interés sobre el sexo. Entonces, es un conversatorio enriquecedor para nosotros mismos también, que nos tomemos el tiempo para hablar de sexualidad. ¿No? Estelita, contame alguna anécdota que pueda llegar a sumar de algún paciente, qué elementos podía llegar a usar que les pueda sumar en esto. De acuerdo a las necesidades y al gusto en realidad. Te puse un brete rápido así. A ver, yo recuerdo que un paciente, una de las cosas que le encantaba tenía que ver con el tema de ropa interior. Me confesó que lo erotizaba ponerse la ropa interior de la esposa. Yo sinceramente, por más que quisiera, no me entra, pero el hombre se erotizaba con eso, con lo que tiene que ver con la vestimenta. Y a veces la vestimenta juega un rol más, no es solamente la Sin desnudez duda. de por sí, ¿no? Sin duda. La vestimenta, los zapatos, el tema del fetiche de las mujeres por ahí completamente desnudas o con una buena lencería y unos tacos, la verdad que les gusta a muchos, pero es una cuestión también de que en el Bien, taco pueden ver el tema del falo, bien. ¿sí? Porque tienen una relación con eso. Acá nos dicen pelucas, nos dicen también una colega que seguramente usó pelucas, pero bienvenido, bárbaro, que usó pelucas y estimula con eso. La vestimenta, ¿qué les parece a ustedes? ¿Es mejor sugerir o mostrar en el arte de la seducción? ¿Qué es mejor, una mujer en toples o una mujer con escote? Pregunto, conteste lo que Depende de los quieran. gustos. Supongo que depende de los gustos, no puedo decir el personal, pero Claro, Bueno, claro, lo mismo que un hombre en traje o desnudo. o de mecánico, o sea, depende, es muy... Pero ahí los dos tienen ropa. Yo te digo, un hombre vestido de mecánico, porque seguramente algo
tiene que ver con el erotismo, por eso dijiste mecánico, o desnudo ese hombre propiamente dicho. ¿Qué es preferible? Que pase por un momento en el cual el erotismo está vestido para llegar a la desnudez en un proceso. Sí, la Entonces, verdad que el juego este del que hablábamos, de la preparación, y por ahí de tener enfrente una pareja, en este caso varón, que esté vestido, ya llevarlo a la imaginación de cómo puede ser desnudo, y ya ese trabajo hace que uno vaya, como digamos, calentando los motores, y Fantaseando, sí, la la fantasía fantasía. es mucho fantasía, mejor que verlo acá nos desnudo. aconsejan algo polémico, dice calzoncillos de seda y proponer que la pareja acaricie la erección con la ropa interior puesta. Suscribo lo último, la seda, no sé, es polémico, no sé si a alguno le sirve, puede ser, ¿eh? Yo siempre digo que si hay algo que tengo deserotizante es una bata de seda que tengo, porque cada vez que alguien me imagina en bata de seda, el erotismo se cae. Pero bueno, por ahí a algunos les sirve, unas telas especiales como sábanas o lo que sea, pero el erotismo, por lo que subrayo acá, tiene que ver con el sentir la erección o la excitación del otro con la ropa puesta. ¿Estamos de acuerdo ahí? Puede servir. Esto de que a veces alguna ropa no es necesario sacarla si hasta sirve correrla, digamos. No sé si no quiero ser tan explícito. ¿Eh? Pero todos Va a ustedes me depender entendieron. también va a depender de la urgencia de la ocasión, Claro, también, ¿no? ¿no? También. Si hay También. tiempo para desvestirse, o O ya hay que no, estar. o no. Bien. Acá dice, depende del gusto de cada uno, es importante que la otra persona se prenda en el juego. Está muy bien esto, porque si me quedé jugando Tal solo, cual, solo, tal cual, tal es cual. ridículo, ¿no? Ujú. Pasa a ser ridículo cuando uno está en otra velocidad que el otro, ¿no? Este también es un problema, que uno esté 5 o 6 casilleros en la excitación adelante de la pareja. Si no entendemos que tenemos que ir juntos en la excitación, no es un éxito. Y esta es una problemática habitual que le suele pasar al hombre. Está en un nivel acelerado de excitación y no se tomó el trabajo de llevar a su pareja a ese nivel, y esto es un fracaso en la relación sexual. Por eso se queda vaginal, después pasa a ser, a mi mujer no le gusta, es frígida, no tiene la misma interés por la sexualidad que yo, el hombre es el que insiste, yo siempre quiero y ella no puede, pero en realidad es que él está en una velocidad y nunca fueron de la mano a ese lugar. Aprender a jugar con el otro, pero ustedes miren qué interesante, ¿no? Volvemos al inicio de todo, ¿no? En el desarrollo psicosexual de los niños que estuvimos hablando. El niño primero, para poder jugar con los otros, tiene que aprender a jugar solo, ¿sí? Aprender a jugar en todos los sentidos. Primero y fundamental. Y después tiene que despegarse de alguna manera de su mamá, de su papá y demás, y aprender a jugar con el otro, ¿no? O sea que esto que hablábamos es fundamental. Si este aprendizaje, dejemos de lado lo sexual, si esta evolución, ¿sí? De la niñez no se da en forma adecuada, ¿no? O sea, la relación, otra vez, de pegarse a su cuidador inmediato y la evolución posterior a despegarse y a relacionarse con los otros, si esto no se da en un aspecto, tampoco se va en el aspecto sexual, ¿no? Entonces es fundamental esto, ¿no? Bueno, bárbaro. ¿Eh? Sinceramente ya estamos más o menos con los tiempos estipulados que estábamos. Yo sinceramente quiero agradecerle al grupo Medihome que nos permite este espacio de charla y nos permite estos tiempos para nosotros también, porque el programa Formar lleva más de un año en vigencia y este tipo de charlas que no se suelen dar en todos lados, nos permite esto, la participación de todos en algo transversal que tiene que ver con la sexualidad como parte de la salud. Así que en lo personal yo quiero agradecer al grupo Medihome que nos permite esto y obviamente agradecer a mis colegas que se tomaron su tiempo, compartieron su sapiencia y se permitieron
hablar de sexo con esta libertad que se propone. Así que, Eduardo, muchas gracias por participar, como siempre. Nos llena de orgullo tenerte en el equipo de divulgadores de Medihome. Lo mismo que a Gabriela, interesante siempre su mirada por la capacidad formativa y el sustento profesional que le pone a todas las opiniones. Y en este caso, invitada a Estela, que más allá que lo personal yo la quiero mucho, desde lo profesional la respeto muchísimo, porque nos dio una mirada muy abierta desde la sexualidad que necesitábamos un sexólogo para que nos acompañe en esta charla. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias a todos los que participaron y se animaron a contar, que lo hacen tomando helado, que les gusta estar con los ojos vendados o hacen alguna otra cosita que hemos anotado para hacer en casa. Así que todos ahora a explorarse, buscarse. Hoy llegan los que están en sus casas, ya tienen tarea para el hogar y a seguir creciendo porque no tiene límite la sexualidad. No sé si quieren despedirse, así cerramos el tema. Eduardo. No, bueno, muchas gracias a todos, gracias a los compañeros. Darío, un conductor de primera, y fundamentalmente gracias a la gente, primero por aguantarnos y escucharnos, y por participar activamente. Y nada, yo tengo una libretita donde me anoté varias estrategias y cosas, así que bueno. Hoy tenemos trabajo. Gaby. Bueno, gracias a todos por este espacio. Creo que el mensaje es no al tabú en la sexualidad, porque esto es algo que nos atraviesa a todos desde que somos chicos, sobre todo desde el punto de vista de las mujeres, no tener esta idea que con la menopausia se termina la sexualidad. ¿Sí? Esto es algo que las mujeres tenemos que tener muy claro, que una vez que se acaba la vida reproductiva, la sexualidad está de muchísimas maneras, con compañero, sin compañero o compañera, ¿no? Lo que uno elija. Pero uno tiene que pensar en sexo. Si uno no piensa en sexo, si uno lo reprime, difícilmente pueda llevarlo al acto. Así que creo que hoy el mensaje es: pensemos en sexo y vayamos a buscar los puntos que necesitamos. Gracias a todos. Estelita. Bueno, como como decían los compañeros, hoy hay mucho para hacer, hoy o los días siguientes, por supuesto, esto es algo de todos los días, y está bueno poder hablar de sexualidad con todos los que nos rodean, ya sean chicos, adolescentes, adultos, pero que hablemos que tengamos la misma apertura de hablar de sexualidad como hablamos de, ya me toca, ya hace un año que me hice el PAP, me lo tengo que volver a hacer. Bueno, de la misma forma poder decir, sí, la verdad que anoche tuve una relación sexual y no sentí nada, no se tomaron el tiempo de trabajar en mi clítoris ni en mi zona erógena, la verdad que no estuvo bien, y que no salga un grupo de gente mirando asombrados como diciendo, mirá de lo que hablan. O sea, no mirar raro al otro que habla de sexualidad, de lo sumo si me interesa lo que habla, pero me da vergüenza porque culturalmente me criaron así, bueno, ir y preguntar. Y al que le gusta hablar de sexualidad, abrir un poco más la cancha y tomarlo como esto, como algo, una tarea cotidiana, para que día a día podamos tener personas más felices y puedan disfrutar de su cuerpo y sepan que podemos decidir ser padres, madres o no, pero que no estamos, nuestro cuerpo no está hecho solamente para reproducirnos, nada, es una función más, pero el placer lo tenemos que tener Mirá este en comentario, Estelita, que va a esto que vos decís. Dicen, una amiga me dijo, cuando se terminó la fábrica de hacer bebé, se abrió el parque de diversiones. Así que está muy buena esa frase. Sí, lo ideal es que se abra desde el principio y no solo cuando se cierra la fábrica, porque si no está perfecto. estaríamos perdiendo muchos años. Siempre abierto. Ahí preguntaban también del chat,
donde se pueden rever la charla para aquel que no la pudo ver o la quiere compartir. Siempre estas charlas se suben al canal de Medihome, donde están todas las otras charlas que las pueden ver cuando quieran. Tardamos un par de días entre metabolizar esta grabación, editarla y subirla, pero seguramente en unos días está en el canal de YouTube de Medihome, donde están todas las charlas que quieren ver. Ahí dejé también en el chat un mail donde todos aquellos que se quieran inscribir, lo voy a poner de nuevo en el chat ahora para que donde ven que dice info@fundacionmedihome.org. Bueno, ahí manden nombre y DNI que se les puede extender un certificado de participación de esta charla. Ahora, para las próximas charlas, vamos a estar dando certificados de participación. Al que le interese, ingresa, manda un mail a info@fundacionmedihome.org y ahí envían nombre completo, DNI, que participaron de esta charla y se le enviará un certificado de participación. Bueno. Puede ser un solo consejito, sí, claro. chiquitito. ¿Cómo no? Para todos aquellos que tengan cerca a adolescentes que empezaron a masturbarse y a conocerse, si saben que lo están haciendo, porque lo notan perdido en algún lugar de la casa y no está, por favor, nunca, no lo interrumpan y aliéntenlo a que lo haga, porque ese chico interrumpido hoy por una masturbación, en su vida adulta, cuando empiece con las relaciones sexuales, puede ser un posible o potencial eyaculador precoz, porque está acostumbrado a hacer todo a las corridas. Mirá qué bien, mirá qué bueno. Sí. Buen y en dato. el caso de aquel que sea eyaculador precoz y esté preocupado por eso y note que su pareja no está disfrutando porque no llega a tener orgasmo, porque es una relación muy rápida, está la técnica del pare y arranque. ¿Sí? Cuando el varón nota que está por eyacular, que tenga la capacidad de retirar el pene de la vagina, que siga jugando con lo que estaba haciendo, que empiece a acariciar a la pareja, para que la pareja de a poco vaya pudiendo llegar también a tener su orgasmo. Y esta técnica, de hacerlo varias veces, ¿sí? Después, cuando note que, o pensar en otra cosa en ese momento para tratar de durar un poquito más en la relación y que ambos puedan disfrutar de una mejor relación. ¿Sí? Son tips que no llevan ningún tipo de gasto, y es un poco de ejercicio entre físico y mental. Y está muy bueno. Buenísimo, el tema gustó mucho, da para mucho más, quizás en algún momento tengamos otra charla que sea directamente de sexo. Acá me dicen si puedo repetir el mail, lo pego de nuevo y se los mando, ahí está, es info@fundacionmedihome.org y ahí pueden mandar el mail. Así que bárbaro el tema de eyaculación precoz. Buenísimo que lo pudiste resolver en un minuto, Estela. Bárbaro, con coherencia total. Bueno, les mando un beso a todos y gracias por participar. Nos vemos en el próximo Formar. Bueno. Hasta luego.